El mundo es un lugar sombrío, lleno de incertidumbre. La gente ni siquiera sabe qué hacer mientras vive en esta tierra y simplemente dejan pasar el tiempo. Sin embargo, Dios nos ha dado la preciosa esperanza del cielo. Dios nos está preparando de antemano para convertirnos en el real sacerdocio del eterno reino de los cielos, donde ya no hay muerte, ni llanto, ni dolor. Hoy tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El Espíritu y la Esposa nos llaman. Hermanos, la COVID-19 se propaga desenfrenadamente en este momento y nadie sabe cuándo terminará. Algunos pensaron que era una epidemia estacional, que terminaría una vez que acabara el invierno. Sin embargo, no es una epidemia que se propague solo en invierno, sino que perdura todo el año. Para empeorar las cosas, algunos expertos médicos de renombre afirman que estallará una enfermedad aún más contagiosa que esta. Además, ahora se está derritiendo una enorme cantidad de hielo en el Polo Norte. Si esto continúa, se liberarán virus que han estado confinados en el hielo durante decenas de miles de años. Nadie tiene conocimiento ni experiencia con estos virus, ni siquiera los científicos expertos. Cuando el hielo se derrita y los virus se propaguen, ¿cómo podrán vivir los seres humanos en esta tierra? ¿Por qué el padre y la madre dijeron con ansiedad, «Vengan a mí», en Apocalipsis capítulo 22? Satanás está bloqueando el camino a la vida eterna para que no podamos ir al Padre y a la Madre. A pesar de eso, toda la humanidad debe venir a ellos y recibir el pacto de Dios, siendo bendecidos con la promesa de la vida eterna y tener esperanza en el eterno reino de los cielos. Dado que vivimos en la carne, naturalmente la gente se enfoca solo en cómo sobrevivir en esta tierra. Sin embargo, ¿no nos enseña Dios que nuestro tiempo en la tierra es temporal y que luego nos iremos? ¿No deberíamos preparar todo lo que necesitamos para ir al lugar donde viviremos para siempre? Y si fuéramos al cielo en este momento, ¿estamos llevando una vida con la fe y obras correctas, preparándonos para ser dignos de entrar en el cielo? Mirando esta tierra, está llena de numerosas enfermedades, diversas dificultades y mucho dolor. Pero ¿no nos dijo Dios que, en el futuro, iremos al reino de los cielos, donde no hay muerte, ni llanto, ni sufrimiento, ni dolor, sino solo gozo eterno que se renueva cada día? En estos días, el tiempo realmente vuela. ¿No les parece así? Hermanos, los días de nuestra vida pasan en un instante. Debemos estar alertas. Necesitamos que nuestra vida se oriente en la dirección correcta, pensando, hoy, ¿cómo puedo acumular recompensas en el cielo? Sería una necedad si no pensáramos así, ni siquiera un momento. Nos hará perder el tiempo que Dios nos ha dado. Todo será en vano. Por eso, no nos distraigamos ni nos perdamos en nuestro camino al cielo. ¿Hasta cuándo debemos mantener nuestra fe en el Padre y la Madre? Ya que Dios dijo, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo», oro para que no perdamos la fe, sino que recorramos este camino hasta el final. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome. ¿Qué debemos tomar? Del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el mensaje que se da después de este versículo? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Si podemos ir al cielo o no, depende de si obedecemos las palabras de la Biblia, tal como están escritas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer cuando el Espíritu y la esposa dicen ven? Debemos creer en el Espíritu y la esposa e ir a ellos. Después de este mensaje, está escrito que nunca debemos añadir ni quitar de las palabras de la profecía de este libro. No debemos añadir ni quitar de las palabras de la Biblia. Del mismo modo, nunca debemos añadir ni quitar nada del mensaje. El Espíritu y la esposa dicen ven. Si es así, de acuerdo con esto, ¿a quién debemos buscar? Los que buscan a Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu y la esposa, son las personas más bendecidas de la historia de la humanidad. Si guardan su fe hasta el final en Sión, donde moran el Padre y la Madre, no serán salvos y serán llamados santos en el cielo. Debemos esforzarnos por llegar a estar en esta posición. Entonces, ¿por qué el Espíritu y la esposa dicen, vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente? En la revelación dada al apóstol Juan, ¿quiénes son los que dan el agua de la vida? El Espíritu y ¿quién más? La esposa. Entonces, ¿quiénes son el Espíritu y la esposa que nos dan el agua de la vida? Encontremos la respuesta en Juan capítulo 4. Primero, entendamos qué es el agua de la vida. Capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, ¿qué será? Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí, yo indica a Jesús. El agua que da Jesús será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, veamos qué agua dijo Jesús que daría en el capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Según el horario estándar de hoy, la sexta hora es alrededor del mediodía, ¿no es así? Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos habían ido a comprar comida, y una mujer de un pueblo llamado Sicar vino al pozo de Jacob para sacar agua. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? En otras palabras, si supieras quién soy, tú, ciertamente, le pedirías. ¿Qué le habría dado? Y él te daría agua viva. El agua viva es el agua de la vida. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿Qué nos darán el Espíritu y la esposa en la última época? Nos darán el agua de la vida. Y esa agua de la vida será una fuente que salte para vida eterna. En otras palabras, nos darán la vida eterna. Jesús dijo, si supieras quién soy, habrías venido y me habrías pedido agua viva. En su conversación con Jesús, la mujer preguntó, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En el versículo 14, Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Si conocieras quién soy yo que te doy agua viva, me habrías pedido la vida eterna. No significa esto que el Espíritu y la esposa
son los que aparecerán para dar vida eterna en esta tierra, dando a toda la humanidad el agua de la vida. Ellos expresaron: si alguno tiene sed, venga a mí y tome la vida eterna gratuitamente. El único que puede darnos la vida eterna es Dios. Está claramente escrito en 1 de Timoteo capítulo 6, que Dios es el único que tiene inmortalidad. Esto significa que solo Dios tiene vida eterna y habita en luz. En Juan capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 22, podemos ver que la gente trata a Dios como quieren, porque no reconocen quién es. En consecuencia, no le piden la fuente que salta para vida eterna, sin entender quién está delante de ellos. No lo buscan. ¿Por qué? Porque Él está en la carne como nosotros, viviendo como nosotros, y se ve igual que nosotros. Por estas razones, nadie reconoce que Él es el mismo Dios, que habita en luz, a la que nosotros no podemos atrevernos a mirar, ni acercarnos. La conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el libro de Juan no solo se registra como una simple historia. En cambio, ¿no escribió Dios estas palabras para despertarnos en estos días? Podemos tener vida eterna solo si vamos al Espíritu y la Esposa, y solo nuestro Dios nos enseñó a venir al Espíritu y la Esposa. Todos los hijos celestiales deben escuchar la voz del Padre y la Madre e ir a ellos, teniendo siempre esperanza en el cielo. Debemos llevar una vida de la fe llena de gracia, llevando a cabo todas las maneras y principios de vida que nos enseñaron nuestro Padre y nuestra Madre. Veamos un ejemplo en este mundo. ¿Qué deben hacer incluso los presidentes famosos una vez finalizado su mandato de 5 años? Deben dejar el cargo. Por más agradable que sea el trabajo de alguien, debe jubilarse al llegar a cierta edad. Aunque un hombre ayer haya sido muy respetado por mucha gente, hoy podría considerarse alguien sin importancia. Ese es el orden de la vida en esta tierra. Las cosas en esta tierra son realmente temporales. Todo es momentáneo. Dado que la vida en este mundo está limitada por el tiempo y el espacio, debemos dejar pasar las cosas una vez que se acabe su tiempo. Sin embargo, estamos destinados a ir al cielo, donde no hay dolor. Aquí en la tierra, la gente experimenta dolor, sufrimiento, soledad, tristeza, muerte y enfermedades. No es por eso que Dios ha venido hasta esta tierra en la carne, dejando atrás la gloria del cielo, para quitarnos todos estos sufrimientos terrenales. Dios derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Pensando en su padecimiento, nunca debemos olvidar neciamente el gran sacrificio del Padre y la Madre celestiales. Actualmente, debido a la COVID-19, no han podido venir a la iglesia libremente y han tenido que rendir culto personal continuamente durante unos 6 meses. Algunas personas dicen: creo que mi fe se está marchitando porque no he estado yendo a la iglesia. Hermanos, debemos volver al reino de los cielos. Decimos, nuestra fe es buena cuando vamos a la iglesia y nuestra fe se enfría cuando no vamos a la iglesia. ¿Debemos hablar así? Es muy lamentable. Vayamos a la iglesia o no, siempre debemos caminar con Dios. Solo si Dios nos sostiene, podemos volver al cielo. ¿No es así? A través de los versículos relacionados en Apocalipsis capítulo 22 y Juan capítulo 4, podemos confirmar que el agua de la vida contiene la voluntad y la providencia de Dios para darnos la vida eterna. Jesús dijo: si conocieras quién soy, habrías venido y me habrías pedido agua viva. Significa que le habría pedido la vida eterna. Como no sabía quién era Él, no se la pidió. Muchos hermanos están compartiendo buenas noticias con la gente diciendo: creamos en Dios y vayamos al cielo. Pero muchas personas están rechazando el mensaje
sin darse cuenta de que fue Dios quien los envió. De alguna manera, solo se están enfocando en esta tierra sin ver el mundo espiritual. Dado que su mentalidad es así, no pueden evitar pensar, ¿esta comida será mejor para mi salud? ¿Mejorará mi piel si me aplico este producto? ¿Debo beber agua de esa marca? Digámosles que busquen el agua de la vida. El maravilloso plan de Dios para hacer nuestro futuro brillante y espléndido está escondido en el agua de la vida. La gente descuida el mundo espiritual que Dios les ha preparado, sintiéndose seguros solo si ahorran algo de dinero y sintiéndose ansiosos si no tienen suficiente. Dios alimenta y viste incluso a las aves del cielo, y ustedes son más valiosos que estas pequeñas criaturas. Entonces, ¿por qué se preocupan? Debemos pensar, ¿llevé hoy una vida de gracia según la voluntad de Dios? ¿Estoy acumulando hoy bendiciones y recompensas que recibiré cuando vaya al cielo? Debemos ser nosotros los que nos planteemos estas preguntas. Veamos Juan capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Jesús explicó y testificó lo que vio y oyó en el cielo. Es la voluntad de Dios que el Espíritu y la Esposa vengan a esta tierra para llamar a toda la humanidad y guiarlos al cielo. Aunque Él testificó lo que vio y oyó, tal como eran, nadie recibió su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Hijo es Jesús, el Cristo, ¿no es así? Simbólicamente, el Cordero representa a Jesús. Dios dijo, el que cree en el Cordero tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él no verá la vida. Mientras la gente de este mundo fija sus ojos en la tierra, la gente del cielo debe fijar sus ojos en el cielo. Siempre debemos mirar el cielo. No deben pensar que hay una gran diferencia entre una posición social alta o baja, o si económicamente tienen un poco más o menos que otros. Aquellos que alguna vez fueron ricos y famosos, todos han fallecido. ¿No es cierto? Piensan, deben de haber sido felices porque tuvieron éxito en esta tierra. No. La felicidad se encuentra solo en el cielo. Dios ha preparado todo en el cielo. Realmente no pueden apoderarse de las cosas de este mundo. Son solo un espejismo. Entonces, el tiempo que pasan tratando de perseguirlas no tiene sentido. Sin embargo, Dios nos recordó nuestra verdadera vida diciendo, el Espíritu y la Esposa son el camino y la verdad. Hace 2000 años, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, vengan a mí. Pero nadie fue a Él. Confirmemos este triste hecho en Juan capítulo 5. Leamos el capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué hacen ellos? No queréis venir a mí, para que tengáis vida. ¿No es lamentable y triste? La humanidad debe venir completamente al Espíritu y a la Esposa para recibir la vida eterna. Hermanos, cada vez que pasa un año en esta tierra, la gente parece sentirse triste por el hecho de que está envejeciendo. Si el mundo espiritual, el reino de los cielos, no existiera, sería realmente triste. Estoy de acuerdo, lo sería. Sin embargo,
¿Acaso no tenemos el reino de los cielos? Aunque actualmente estamos atravesando dificultades, debemos pensar, Dios nos prometió el reino de los cielos, en lugar de solo enfocarnos en las dificultades de esta realidad. A diferencia de esta vida presente, el lugar a donde voy no tiene dificultades, dolor ni sufrimiento. Allí ya no tendré que preocuparme por la muerte. Hermanos, nunca debemos olvidar el reino de los cielos. Nunca olvidemos el reino de los cielos y nunca olvidemos a Dios. Dado que el Espíritu y la esposa son el camino por donde quiera que vayamos, debemos seguir el camino de la vida que el Padre y la Madre recorrieron, el camino a la vida eterna, y obedecerlos hasta el final. Continuemos con Juan capítulo 6, versículo 54. Leamos el capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré a todas esas personas en el día postrero. Dios promete eso. Dios prometió vida eterna a los que comieron la carne y bebieron la sangre de Jesús en su primera venida. De la misma manera, en su segunda venida, ¿quiénes son las personas que serán resucitadas? ¿Acaso Dios no prometió la vida eterna a los que comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, es decir, a los que tienen fe correcta en el Espíritu y la esposa? Por esta razón, Dios estableció la Pascua como una regla. Conocen muy bien Mateo capítulo 26, pero verifiquémoslo una vez más. Veamos el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Leamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Este pan indica al pan de la Pascua, ¿no es así? Y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es, ¿qué dijo Jesús que es esto? Mi cuerpo, es decir, mi carne. Veamos el versículo 27. Y tomando la copa, que contenía el vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque este vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. De esta manera, Dios estableció la verdad de la Pascua como el pacto por el cual podemos comer la carne y beber la santa sangre de Cristo. ¿Cómo se llama este pacto en Lucas capítulo 22? Se llama Nuevo Pacto. Dios prometió, si hacen esto, yo permaneceré en ustedes y ustedes permanecerán en mí. Por consiguiente, la ceremonia en la que comemos pan y bebemos vino es realmente importante. ¿Cuál es la razón por la que debemos guardar la Pascua del Nuevo Pacto y sus reglas? Pasemos a Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Si conocemos el día de reposo y la Pascua, y los guardamos correctamente, entenderemos que todas las leyes y mandamientos del Antiguo Testamento existieron para llevarnos a Cristo. Hoy en día, ¿cuál es el papel del Nuevo Pacto? Así como el Antiguo Pacto nos guió a Cristo y fue nuestro ayo para llevarnos a Él, hoy, ¿qué es lo que Dios desea que conozcamos a través de las reglas del Nuevo Pacto? ¿Acaso Dios no nos da una pista en Gálatas capítulo 3, versículo 23? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que podamos reconocerlo. En otras palabras,
Si vemos la ley, podemos entender. Cristo ciertamente es nuestro Dios que tiene que venir a la tierra. Entonces, ¿a quién quiere Dios que conozcamos a través de las leyes del nuevo pacto? ¿Cuál es la voluntad oculta de Dios en sus leyes? Nosotros también debemos saber esto, ¿no es así? Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es? Madre de todos nosotros, es libre. Las dos mujeres de la familia de Abraham son Agar y Sara. Si se utilizó Agar para explicar el antiguo pacto, ¿qué sucede con Sara? ¿Acaso no se utilizó a Sara para explicar el nuevo pacto? Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. La ley dada en el monte Sinaí era la ley del antiguo pacto establecida por medio de Moisés. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén, es decir, Sara de arriba, la cual es, ¿quién es? Madre de todos nosotros, es libre. Dios describió el nuevo pacto como Sara, la esposa de Abraham. Nos permitió entender que, en última instancia, Sara existió en esta tierra para darnos testimonio de nuestra madre. Es la voluntad de Dios que, a través del nuevo pacto, encontremos a nuestra Madre Celestial, que es la realidad. Dios nos hizo saber que el propósito de la existencia de Sara en esta tierra era recordarnos a nuestra Madre Celestial. Nuestro Padre es Cristo que vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Mientras el Padre estaba en la tierra, nos dejó un mensaje de suma importancia. Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. Aquí, ¿yo sigo a quién? Como dijo el Padre, yo sigo a la Madre. Entonces, ¿no sería natural que el camino de nuestra vida fuera como el de nuestro Padre, y también sigamos a la Madre? Al hacerlo, nunca debemos renunciar a la vida gloriosa que tendremos en el futuro que Dios ha preparado para sus hijos. Sigamos el camino de nuestro Padre, y hoy también corramos con fuerza hacia el futuro glorioso y brillante que nuestra Madre Celestial recorre. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.